Bueno, pues vamos a contar la segunda parte. Teníamos a los nacionalistas de Ho Chi Minh, no los llamo todavía comunistas, aunque ya podría, luchando contra los franceses. Entonces, ya veréis cómo los vietnamitas estuvieron en guerra desde que empezó la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1976, que derrotaron a los americanos, 1975, pues todos esos años, 40 años seguidos en guerra, primero contra franceses y después contra estadounidenses. A los franceses tardaron en derrotarles 9 años. En 1954 los franceses se retiraron definitivamente de Vietnam. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues podría pasar que hubiesen dejado a Ho Chi Minh todo el país y que gobernase él y ya está, pero no fue así. No fue así porque estábamos en la época de la Guerra Fría. Y entonces, como Ho Chi Minh había decidido instaurar el comunismo, pues los países capitalistas, al frente de los cuales todos sabemos que estaba Estados Unidos, pues decidieron que no podían dejar caer todo el sudeste asiático, que a lo mejor caía como fichas de dominó en manos de los comunistas. Entonces deciden, al amparo de la ONU, una partición aquí también, por el paralelo 17, al norte del cual sería Vietnam del Norte, liderado por los comunistas de Ho Chi Minh, y del paralelo 17 hacia el sur sería Vietnam del Sur, liderado por una república democrática. Y esta república democrática pues iba a ser respaldada por los Estados Unidos, ¿vale? Por los países que se consideraban a sí mismos democráticos. Bueno, ¿qué pasó? Pues pasó que los vietnamitas decidieron que ellos tenían solo un país y que iban a reconquistar la parte del sur que les estaban usurpando. Y entonces empezó una guerra que fue el conflicto más importante, digamos, o más fuerte que hubo durante la Guerra Fría entre los comunistas del Vietcong. Recordar la palabra Vietcong, los jóvenes, los comunistas del Vietcong del norte, comandados por Ho Chi Minh, frente a Vietnam del Sur, la República de Vietnam del Sur, respaldada por Estados Unidos. Entonces, como se veía que las fuerzas del norte, respaldadas por la Unión Soviética, eran mucho más poderosas, pues Estados Unidos, que decide enviar a su propio ejército allí a luchar junto con el ejército de Vietnam del Sur. Y entonces esto ya lo sabemos todos, lo que pasa de ahí en adelante, porque hemos visto montones de películas que hay buenísimas acerca de la guerra del Vietnam. La chaqueta metálica, Apocalipsis Now, Platoon, yo qué sé, son películas estupendas y maravillosas, pero claro, siempre desde el punto de vista de los estadounidenses. Bueno, pues lo que hay que saber es que la guerra desde los años 50, desde 1954, duró hasta el año 1975. Es decir, que toda la gente de mi edad nos acordamos de la guerra del Vietnam, igual que ahora pones la tele y están todos los días los palestinos para acá y los israelíes para allá. Pues yo me acuerdo de mi infancia, poníamos la tele y todos los días, ¡pum!, la guerra del Vietnam para acá, la guerra del Vietnam para allá. Finalmente se impuso, como todo el mundo sabe, el norte al sur. Los estadounidenses y los vietnamitas del sur fueron derrotados por los comunistas del norte y tuvieron que evacuar, que esto sale en muchísimas películas, a todo cisco la ciudad de Saigón, que fue el último sitio donde entraron los del norte, y entonces hay pelis y muchos relatos acerca de la gente subiendo en helicópteros desde las azoteas porque ya venían los del norte, porque entraba el Vietcong en la ciudad, etc. Total que desde entonces pues Vietnam es un país supuestamente comunista, desde 1975. Pero ¿qué pasa? Que hizo un poco lo mismo que China. Los vietnamitas son tremendamente pragmáticos y a los pocos años se debieron dar cuenta que la economía así no funcionaba y entonces hicieron una apertura económica enorme y dejaron instaurarse al capitalismo. Entonces es un régimen de estos que políticamente es comunista, pero la economía es capitalista. Y eso desde el año 1986. Y han logrado reducir la pobreza a un 2%, un 3% de la población, dicen,
que está en el umbral de la pobreza, pero nada más, y han pasado de ser un país en vías de desarrollo a ser uno de estos que llaman ahora los países emergentes con una economía pues bastante potente, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos suficiente como base para lo mucho que nos van a contar ahora de todo ello cuando vayamos a Vietnam.